con total tranquilidad le vais pegando el tajo y vais haciendo trozos para que con libertad absoluta, bueno, pues vais probando las manzanas de las que Iñaki habla. Va a empezar, va a hacer dos recetas muy sencillas. Una va a ser el caramel de manzana y el otro va a ser manzana a la sidra en almíbar. Y cuando comience con la primera receta, pues irán apareciendo también los pinchos. Así que bueno, podéis ir picoteando las manzanas, estar atentos a las recetas de Íñigo, no os despistéis con la sidra y las manzanas y el pincho. Y bueno, pues no sé, quien tenga alguna duda, que le vaya comentando algo a Íñigo. Tenemos, bueno, por un lado, almendra polvo, azúcar y harina. Entonces, mezclaremos los tres ingredientes a partes iguales en peso y luego también a parte igual de que estas añadiremos la mantequilla. Bueno, el resultado de... ahora no voy a poner porque es un poco borroso. Pero el resultado de la mezcla de los cuatro ingredientes es esta masa, ¿no? Ya podéis ir probando esas cosas, para que sea un poco más o menos esto. Vale, una vez que tenemos los dados, esto se puede hacer bien en molde grande o en rabanera. Yo voy a utilizar flaneras individuales. Calentamos el horno a 200 grados y metemos esto a unos 15 minutos. Y en 15 minutos ya lo tendremos, ¿vale? Tenemos una botella de sidra, 150 gramos de azúcar, zumo de limón y ralladura de naranja, de corteza de naranja. A esto pondremos al fuego. La ralladura de naranja y el azúcar. Un poquito de limón. Lo que vamos a hacer es introducirlo en la mezcla de sidra con naranja y azúcar y de esta manera, esperando unos 15 minutos de hervor o así, lo apagaremos
y ya tendremos terminadas las manzanas, ¿vale? Y a la vez nos saca los gajos. Así que el que quiera probarlo, la verdad que está muy bien el intento, ¿eh? Queda muy bonito para... Te deja la chustarra y te deja los gajos. Se adquiere. Esto en casa, en la plaza de Cuba. Comença ahora la resilla. La degustación de pinchos que estoy haciendo, lo que hemos intentado un poco es, con el ingrediente único de la manzana, ver que se pueden hacer elaboraciones diferentes, ¿no? Se puede comer desde frío, ¿no? Con el primer licuado que habéis comido, luego la morcilla, ¿no? Que es un pincho con el que está la manzana presente con temperatura, ¿no? Caliente, y el siguiente que vais a comer es uno dulce, ¿no? Para que veáis un poco la diferencia y las cosas que se pueden llegar a hacer con la manzana, ¿no? Y además, regado con sidra, ¿no? Que es mejor que mejor. La morcilla, manzana y piñón tiene. Piñón. Pero ¿cómo se consigue la...? Nada, abriendo el intestino de la manzana y luego en un recipiente mezclar manzana salteada con... Bueno, se saltea la manzana con los piñones en una sartén y luego a esa mezcla se mezcla todo junto y se le da la forma, como de forma de croquete, digamos. Ah, bueno, vale. Pero luego la cultura, el pan rallado El pan rallado, bueno, es un pan rallado, eso se llama panko, que es un tipo de pan rallado que usan los japoneses. Es un pan rallado más grueso. Normalmente aquí lo que se hace es tamizar el pan rallado, ¿no? De forma que es más fino, pero es pan rallado igual. Se puede conseguir en casa con un rallador un poco más grueso, se puede conseguir. Y ya vamos a sacar los crumbles del horno, que yo creo que ya están acabados. El que quiera puede acercarse a probarlo. La verdad que es un postre facilísimo de hacer y con un helado de vainilla nos soluciona cualquier día en casa un compromiso que tengamos. A ver, ¿queréis? ¿Alguien va a terminar? ¿Caldera? Ah, bueno. Para probar, pero ya puedes levantarte, ¿eh? Tenemos las mismas proporciones: harina, azúcar y almendra molida. En las mismas proporciones. Eso se mezcla todo. Y luego también en otro bol tendremos la misma proporción de mantequilla. Y una vez que hayamos mezclado las tres anteriores, hacemos una masa con la mantequilla. Eso se deja reposar un rato y no hay que hacer nada más. Ya esa es la masa del crumble. Eso es. Esas son las almíbaras. Estáis todos bienvenidos, de verdad, ¿eh? Y cualquier cosa que queráis preguntar, aquí estamos, ¿vale? A mí es que, ¿eh? No hay.